Buenas tardes. Mi nombre es Tessie Hades y soy maestra certificada del método Iyengar. Espero se encuentren muy bien en este viernes, que como cada viernes tenemos una gran entrevista. Estoy muy emocionada de compartir con ustedes a esta persona, a esta gran persona, en este espacio de la AMGI, de la Asociación Mexicana del Yoga Iyengar, en proyectateradio.com. Si quieren mandar un comentario o algo, por favor háganlo en el Facebook de la asociación para Yaguajar, que va a ser nuestro invitado. Ya dije quién es nuestro invitado. Hello, Yaguajar. Namaste, all of you. Namaste. We are so glad. Namaste todos ustedes. We're so glad to have you here. As am I, happy to be here. Thank you. Gracias por tu tiempo, Yaguajar. Les cuento un poquito para los que no saben quién es Yaguajar, que todos sabemos quién es Yaguajar, pero bueno, Yaguajar está en Mumbai y él fue alumno de BKS Iyengar desde 1969, acompañó a Guruji en muchísimas giras por todo el mundo y ahora es la pieza clave de Lighton Yoga Research Trust desde hace más de 30 años, ¿right, Yaguajar? Yes. Y sobre todo les quiero decir que es un hombre con una gran pasión por el yoga, con mucho conocimiento de los sutras de Patanjali, pero lo que más me gusta de él, what I most like about you is your sense of humor, es su sentido del humor, porque tiene un gran sentido del humor. So, Yaguajar, good to see you. Tell us, how are you, first of all? ¿Cómo estás, primero que nada? I am well. We are keeping safe. So, by God's grace and Guruji's grace, everything is all right. Yo so, estoy health-wise, bien. we are fine. Yo estoy bien en temas de salud, estamos bien, nos estamos manteniendo seguros y a salvo, y gracias a la gracia de Dios y a la gracia de Guruji estamos bien. Yeah. So you're confined, right? You're inside your house. You're confined right now? Yes, though we can go out, we are not going out. Aunque podemos salir, no estamos saliendo afuera. Right. And all our yoga classes are closed. We can't go to any of our venues. All the centers are closed. Todas nuestras salas y nuestros centros de yoga están cerrados por orden del gobierno, así que no podemos ir a las clases de yoga. So some of the teachers have started conducting online classes for the students. We have about 2,000 students in Mumbai who are enrolled in the Lighton Yoga Research Trust. Algunos de los profesores comenzaron a conducir clases online y tenemos unos 2,000 estudiantes anotados en el Lighton Yoga Trust como estudiantes. So we have started just recently, just this month, 1st of August onwards, we have started classes for them. Así que recientemente, desde el 1 de agosto, empezamos a conducir clases para ellos. Yeah. So, are you teaching also? ¿Tú estás también? Yes, I'm teaching for the trust. Yo estoy enseñando, dando clases para el trust, para el Lighton Yoga Trust. Yes. ¿Nos puedes platicar un poco más del Lighton Yoga Trust? Can you talk about the Lighton Yoga Research Trust a little more? This was a trust that was started in 1968-69. Oh, long time. As a celebration of Guruji's 60th birthday, 1968. Yes, sorry. Yeah, you can. Comenzó en el 1968 durante las celebraciones de los 60 años de Guruji. And the aims of the trust was to do scientific research in the subject of yoga.
as taught by Yogacharya B.K. Iyengar. And Nuestro, also to propagate yoga by opening different centers and uh, spreading the message of Guruji's yoga. nuestro objetivo era hacer investigación científica sobre las enseñanzas de Yogacharya BKS Iyengar, también propagar el yoga abriendo distintos centros y esparcir las enseñanzas de Guruji BKS Iyengar. So in that process, the students have been, and Guruji, of course, has been the main benefactor to us. He has contributed a great portion of the donations to our trust, through which we are now able to run at least 3 centers. Wow. Guruji ha sido el mayor benefactor del Trust, que ha contribuido con la mayor cantidad de las donaciones, a través de las cuales ahora hemos podido abrir unos 3 centros. Qué bien. So we are a charitable organization, and therefore we keep our fees very low. Somos una organización caritativa, así que mantenemos nuestros aranceles muy bajos. And our teachers are also our great asset, because they are giving their valuable time to teach for the trust. Y Our nuestros maestros son nuestros grandes activos, porque realmente invierten todo su trabajo en enseñar a los estudiantes. So our teachers are also selflessly helping to run this, though we pay them a honorarium, which is quite low. If they were to teach privately, they would earn a lot more money. Right. Yeah. Que aunque les But they pagamos, they want to give their services just for, in the name of Guruji, they want to give their services, because Guruji has done so much. We also want to do something for society. nuestros maestros enseñan desinteresadamente, por más que les pagamos una módica suma. Ellos, si enseñaran de forma privada, ganarían más dinero, pero Guruji nos ha dado tanto que nosotros también queremos poder dar mucho, así que ellos dan desinteresadamente. Y ahí nos metemos directamente a nuestro tema, que es Abhyasa y Vairagya, la práctica y el desapego, ¿no? Porque en estos tiempos de pandemia, bueno, hablando primero de la práctica, nuestra práctica como estudiantes del yoga se ha vuelto nuestro refugio, nuestro lugar sagrado donde refugiarnos de toda esta locura. ¿Nos puedes hablar un poquito de Abhyasa, Jawahar? Let me translate myself. Entonces, in this time of pandemia, as students of yoga, it has become clear for us that the practice has become our main source of stability for our minds and for our bodies and for our health. So it has become like our sacred place to be. So can you talk a little bit about your practice and Abhyasa practice in general? All right. Before we talk about Abhyasa and Vairagya, one must understand why it is required. Antes de empezar a hablar de Abhyasa y Vairagya, hay que pensar primero por qué eso es requerido. Because Patanjali in the first chapter mentions the vritti, the 5 vritti. Right. And he also says that these 5 vrittis can have positive effect or negative effect. Patanjali en el primer capítulo menciona los 5 vrittis y dice que los vrittis pueden tener efectos positivos y efectos negativos. So then he gives us a method of how to bring the vrittis under control. Bring the chitta, which gets disturbed because of the vritti, fluctuation of the consciousness, fluctuations in the chitta base is brought about by the vritti. And so he gives us a method on how to control it.
Shall I say that again? Or It's you have okay. understood? Yeah. Okay. Luego nos brinda un método sobre cómo llevar a la chita la conciencia bajo control, que la chita es perturbada por las fluctuaciones que producen los vrittis. Así que nos da ese método para estabilizar la conciencia. And therefore, the mention of Abhyasa and Vairagya. Now, usually we look upon Abhyasa only as loosely translated as practice. Y ahí es cuando viene la mención de Abhyasa y Vairagya. Comúnmente se traduce de forma muy suelta, muy relajada, la palabra Abhyasa como práctica. But the Abhyasa is any method, any practice that helps to bring the chitta to a stable state. Pero Abhyasa es cualquier método, cualquier práctica que ayuda a la chitta, a la conciencia, a llegar a ese estado estable. So any effort, any means that helps to quieten the chitta, bring it to a tranquil state, is termed as Abhyasa. Cualquier medio, cualquier esfuerzo que sirve para llevar a la chitta a este estado tranquilo puede denominarse como Abhyasa. Not necessarily practicing the poses, right? No, that is also a part of it. That is Exacto. also a part. I'm just giving the meaning. La práctica de las posturas es una parte de esta definición, pero yo solo estoy dando la definición de Abhyasa. So therefore, a certain amount of effort is required to make the chitta stable. And that process of making the chitta stable is called Abhyasa. Por lo tanto, se requiere un cierto esfuerzo llevar a la chitta a un estado de estabilidad y ese esfuerzo se denomina Abhyasa. Yeah. Because along with the vritti, there are also the 5 klesha. Those are those other disturbances that take place. Junto con los So the vrittis, combination of the vritti and the klesha is a very formidable. It's a formidable group of klishta vritti, that is unfavorable vritti. So to keep those quiet, one has to therefore put in the effort, and that effort is called Abhyasa. Junto con los vrittis tenemos los kleshas, que son estas otras perturbaciones de la conciencia, y juntos forman los klishta vritti, que son un conjunto formidable de esta. Y me estoy saltando uno, Tessy. Con entusiasmo. Y con entusiasmo. Gracias, Tessy. Y con entusiasmo. Yeah. Okay. Yeah. Because right now with this pandemia, ahorita con esta pandemia, it's been a long time. Yes, but here the reference to long time in Abhyasa is not how we look at time. Esta referencia al largo tiempo en Abhyasa no tiene que ver con cómo nosotros vemos al tiempo. Okay, so the whole world has been on lockdown since March, at least in India. Okay, since March. Nosotros también desde March. Desde todo el mundo, por lo menos desde India, estuvimos encerrados en cuarentena, por lo menos desde marzo. So for us, 5 months is a long time. Para nosotros 5 meses es largo tiempo. But in yogic terminology, it is a very short time. Pero en terminología yógica es un tiempo muy pequeño. Because when Patanjali says long time, he means several lives. Cuando Patanjali se refiere a largo tiempo, se refiere a muchas vidas. So this has to continue, this life, next life, life after that, etc. Then you will reach, then Patanjali says you will reach what is called a firm foundation,
Drida Bhumihi. Luego de estas muchas vidas, que debe continuarse esta práctica muchas vidas, luego uno logra estos cimientos, esta base firme, que es lo que se llama Drita Bhumi. We can't complain, ¿no? Yaguajar, no nos podemos quejar. Yes, you can complain, but who's going to listen? Te puedes quejar, pero ¿quién te va a escuchar? Aquí mi marido. So therefore we cannot complain. That's what I'm trying to say. Yeah, Así que lo que quiero decir es que no nos podemos quejar. Because usually in the present circumstances, students join a yoga class 2 years, 3 years, and then they want to become a teacher. Normalmente lo que sucede actualmente es que los estudiantes se anotan en una clase y toman 2, 3 años de clases y luego quieren convertirse en profesores. Now in Mumbai, when students want to become teacher, we tell them at least be a student for 8 to 14 years. En Mumbai, cuando los estudiantes se acercan y nos dicen que quieren convertirse en profesores, les pedimos que por lo menos se conviertan en estudiantes durante de 8 a 14 años. So students think that this is too long to wait. Y los estudiantes piensan que es demasiado tiempo, que hay que esperar demasiado tiempo. But according to Patanjali, it is a very, very short time. Pero según Patanjali es un tiempo muy pequeño. Exactly. So therefore, one should not look at chronological time as we look at it now. Right. Así que uno no debe mirar al tiempo cronológico como nosotros vemos el tiempo. Yeah, because the result of this duration, uninterruptedness, devotion, zeal, has to give you a foundation. Porque el resultado de este celo y esta devoción ininterrumpida debe darnos estos cimientos firmes. So this foundation is built by abhyasa through the help of knowledge, jnana, through the help of knowledge, wisdom. See, that is what is required to improve your yoga practice. You have to build up along with your wisdom to understand your what is called discriminative intelligence, viveka khyati. Esta You base, must have heard that term. esta base es constituida por abhyasa y por ir cultivando el conocimiento, el jnana, y este conocimiento discriminador que es el viveka khyati. Because though it is not mentioned in abhyasa, it is mentioned in paravairagya. Aunque no se menciona en abhyasa, se menciona en relación a paravairagya. In paravairagya. So therefore, one must understand that the practice of abhyasa also develops your wisdom. Uno debe entender que la práctica de abhyasa desarrolla nuestra sabiduría. Yeah. Okay, this much is clear? Yaguajar, Yeah. Can you explain a little bit more about uninterrupted? ¿Puedes explicar un poquito más de ininterrumpida? Because sometimes I feel like is uninterrupted, the meaning of uninterrupted is that maybe somebody calls you, or is it inside in your mind, or everything at the same time? ¿Es todo al mismo tiempo? ¿Es tu mente que te distrae y te interrumpe? ¿O son cosas externas que te interrumpen? It is both. It is internal and external. Es ambos, es interno y es externo. So, which is why we keep a certain time for our asana pranayama practice, is it not? Por eso aportamos un cierto tiempo para nuestra práctica de asana y pranayama. Okay. And that time we hope will be uninterrupted. Y ese tiempo esperamos que sea ininterrumpido. But you will notice it does not happen because the mind starts wandering.
pero notarán que no sucede porque la mente empieza a distraerse. So the uninterrupted means it has to be a focused mind. It has to be constant. Ininterrumpido quiere decir que debe ser una mente focalizada, enfocada, constante. So this is mentioned in the 3rd chapter where Patanjali says, fix the attention at a point within or outside the body. Esto se menciona en Dharana. el Dharana. tercer capítulo cuando dice que hay que fijar la atención en algún punto dentro o fuera del cuerpo y eso es dharana. And there he gives the hint. When the next sutra, when he says the continuity of dharana Is takes you to jnana. Y ahí nos da una pista, que la continuidad de dharana nos lleva a dhyana. So here also nairantarya, uninterruptedness, means the same thing. Y aquí también, nairantarya, que es ininterrumpido, significa, es lo mismo. So therefore, we should not treat it very casually. Así que no debemos tratarlo de manera casual. Because what we think is, I have 1 hour, 1.5 hours to my practice. But you will notice that there are many interruptions in that 1.5 hours. Pero notarán que incluso en una hora, 1 hora y media de práctica, hay muchas interrupciones dentro de ese lapso de tiempo. So usually if you are asked, how long did you practice? Then you will say, I practiced for 1.5 hours or 2 hours. Y si Yes. nos preguntan cuánto practicaron, vamos a contestar, sí, practiqué 1 hora y media, 2 horas. But if you sit to think, stop to think rather, how much of the practice was uninterrupted, then you will realize that you have really practiced for less than 1 hour. Yes. Pero si se detienen a pensar cuánto de esa práctica realmente fue ininterrumpida, probablemente han practicado menos de 1 hora. So these terms are there for us to understand what we lack. Estos términos están allí What para is que, missing in our practice, you can understand by these terms. Yeah. para que comprendamos cuáles son nuestras falencias, qué está faltando en nuestra práctica. Yeah. Yeah. And Yes. I want to ask you about the third one, about the devotion. The devotion? Meditation. Yes. Yeah. Because, So I the think- devotional part. Let me translate. Le estoy preguntando la tercera, que es de devoción, con devoción, con entusiasmo. Yes, sorry, Jawahar. Sorry. So the devotional part is with reference to ethico-religious principles. La parte devocional tiene que ver con principios éticos Like the yama and religiosos, the niyama. como los yamas y niyamas. The tapas, swadhyaya, ishvara pranidhana. So those are the references for the devotion. So bhakti. Tapa has to come Swadhyaya, into this. Ishvara Pranidhana, esas son las referencias para la devoción. Bhakti tiene que ser, tiene que venir. So if you are familiar with the yam and the niyam, these are ethico-religious principles. Si están familiarizados con los yama y los niyamas, estos son principios éticos religiosos. So those are observances. Esas son Something that observancias. we have to practice to purify. So for example, tapas. Algo que debemos practicar para purificarnos. Por ejemplo, tapas. Purification. Tapas en los niyamas es un proceso de purificación. So abhyasa also becomes a form of purification. Abhyasa también se convierte en un modo de purificación. So in the purification, you purify your body, your mind, your intelligence, your senses of perception, organs of action. En esa purificación purificamos el cuerpo, la mente, los órganos de percepción, la inteligencia, los órganos de acción. So these are what you call great vows, oath, vrata. Estos son Mahavrata.
as Patanjali says, when he mentions that these are great vows, V-O-W, as Yeah. vows. Esto Patanjali lo nombra como grandes votos, votos que uno toma. Ese es el Mahabharata. Los tres tapas, Svadhyaya, Anishvara, Pranidhana, ¿no? So that is in the niyama. So the tapas is the purificatory process. Swadhyaya is the introspection or self-study. Tapas And es la Ishvara Pranidhana is total surrender to God. Tapas es la purificación, Svadhyaya es la introspección total y Ishvara Pranidhana es el rendirse ante Dios. So these are processes. So these processes will help to build up what you ask that, devotion. Estos son procesos que ayudarán a cultivar esto que preguntaste sobre la devoción. Ya, okay, de acuerdo. Okay. So, y ahora le quiero preguntar acerca de Vairagya, because we never have time for Vairagya, right? Nunca tenemos tiempo para Vairagya. And, y te quiero preguntar, porque dicen los sutras más bien en el comentario de Iyengar, dice lo que vemos, detachment, desapego de lo que vemos y lo que no vemos, de lo que escuchamos y lo que no escuchamos. Y ahorita en estos tiempos que hay tantas noticias de la pandemia, de desempleo, ¿cómo podemos utilizar esta herramienta de desapego en nuestra vida diaria? Entonces, did you understand, Jawahar, or should we translate? I understand, but Tessie, let me tell you one thing here. Yeah. Déjame decirte una cosa. We will talk about the pandemic later. Okay. Hablaremos luego acerca de la pandemia. Let us understand the principles first. Comprendamos primero los principios. So, Abhyasa and Vairagya are two sides of the same coin. Abhyasa y Vairagya son dos lados de la misma moneda. It is only for the case, it is only for explanation that they are separated as Abhyasa and Vairagya. Es solo con fines de explicación que están separados en estos dos términos de Abhyasa y Vairagya. Because you cannot have Abhyasa and not have Vairagya. Porque no se puede tener Abhyasa sin Vairagya. And you cannot say, I am going to do Vairagya but not Abhyasa. Y no se puede decir, voy a hacer Vairagya y no Abhyasa. Because both these complement each other. Porque ambos se complementan entre sí. So the effect of Abhyasa is Vairagya. El efecto de Abhyasa es Vairagya. And the effect of Vairagya is Abhyasa. Y el efecto de Vairagya es Abhyasa. Or Vairagya makes your Abhyasa even stronger. Right. Vairagya hace que tu Abhyasa sea aún más fuerte. In Prashantji's book, Vyasa Bhashya, where Veda Vyasa gives commentary on Patanjali's Yoga Sutra. En el libro de Prashantji, Vyasa Bhashya, donde Veda Vyasa da un comentario sobre los Yoga Sutras de Patanjali. So there he mentions that the chitta, when it flows, it goes into two directions. Ahí menciona one direction. Translate. Que la chitta, cuando fluye, se mueve en dos direcciones. Two streams of a river. Two streams. Dos canales del río. Yeah. Sí, so como dos canales del río. One stream takes you towards Kaivalya. Como un arroyo te dirige a Kaivalya. Kaivalya es liberación, ¿no? Kaivalya is liberation. Yeah. La liberación, emancipación.
And the other one is takes you towards bondage. Y el otro lleva como al apego, ataduras. Bien, ataduras. So what Abhyasa does, Abhyasa helps you proceed on the way towards Kaivalya. Abhyasa nos permite proceder en dirección a Kaivalya. And Vairagya directs you away from the stream of bondage and also connects that towards Kaivalya. Y Vairagya nos permite alejarnos del arroyo de las ataduras y eso también nos dirige a Kaivalya, a la So liberación. both are necessary. Así que ambos son necesarios. Please, so I hope this is clear. Espero que esto esté claro. So when it comes to Vairagya, Ahora cuando referimos a Vairagya, Patanjali mentions directly a Vairagya which is of a very high level. Patanjali menciona directamente un Vairagya que es de un nivel muy elevado. Of a very high level, which is a Vashikara. Este Vairagya que es de nivel muy elevado, que es Vashikara. So he directly mentions Vashikara Vairagya. Él menciona directamente este Vairagya de nivel muy elevado que es Vashikara Vairagya. But the other scriptures mention 3 other forms of Vairagya before Vashikara. Pero las otras escrituras describen otros Other 3. scriptures, not this sutra, the other scriptures. Claro, las otras escrituras, no fuera de los sutras, mencionan otros 3 niveles de Vairagya que vienen antes de Vashikara. Yes. So one has to actually go through the earlier 3 before one reaches Vashikara. Uno tiene que atravesar esos 3 estadios anteriores antes de alcanzar ese Vashikara Vairagya. So those other 3 are, the first one is called Yatamana Vairagya. Y el primero de esos es Yatamana Vairagya. Now over here in Yatamana Vairagya, one starts to control the senses of perception, organs of action, senses of perception. Yeah. En este nivel uno empieza a controlar los sentidos de la percepción y los órganos de acción. So the sadhaka therefore starts making a process of taking himself or herself away from those things which cause the senses of perception to get attracted. En ese momento el sadhaka, el practicante, empieza a entrar en un proceso donde se aleja de esos objetos que hacen que los sentidos de la percepción sean atraídos a esos objetos. So it has to start from here. So in this process, we start making an effort. Hay que comenzar ahí, en ese esfuerzo. We start making an effort to start making a move to slowly withdraw those things, those attractions, those distractions from here. Comenzamos ese proceso de hacer ese esfuerzo de retirarnos, retraernos de esa atracción. Now one question. Is it like when sometimes when you teach us, you say, look with these eyes, uninterested eyes, like when you say that, no? Like draw your eyes. Don't focus the eyes, draw the eyes inwards. Yeah. That is one of the ways not to get distracted. Es como cuando, déjame traducir nada más eso, es como cuando Yawajar nos dice, cuando nos enseña,
que llevemos nuestros ojos hacia atrás, que veamos con una mirada desinteresada. Ese sería el primer estadio de Vairagya, del desapego, que se llama Yatamana Vairagya. But that is only for the eyes, but there is also the taste, the ears. There are so many other things. Right. Eso es solo en relación, a los ojos, pero tenemos los oídos, tenemos el sentido del gusto. So that is why, you know, when we are at Casa Azul, I ask you to face the other way. Otherwise, you will start looking outside the window all the time. Por eso, cuando estamos en este sitio que se llama Casa Azul, les pido que miren en la otra dirección, porque si no empiezan todo el tiempo a mirar afuera por la ventana. Y ahí empieza el proceso de Vairagya. There starts the process of Vairagya, right? Yes. So thirstlessness has to be managed, because the mind cannot be made to stop immediately. La mente no puede hacerse, detenerse de inmediato. So gradually the mind has to be trained to start moving away. Gradualmente hay que entrenar a la mente para que comience a retirarse. By gradually reducing the dependence on an object that causes the distraction or attachment. Reduciendo gradualmente la dependencia de ese objeto que produce distracciones o apego. Because for us, we don't see the defect in the object that distracts us. We don't see the defect. Nosotros no vemos el defecto de ese objeto que causa apego, que causa distracción. But when you reach the Vashikara state, you realize all these things. Pero cuando alcanzamos ese estado de Vashikara, podemos notar, podemos tener una realización sobre todas estas cosas. So therefore, the wisdom that has been derived from Abhyasa helps you with your Vairagya. La sabiduría que deriva de nuestro Abhyasa nos ayuda en nuestro Vairagya. So after disengaging the senses, the next step, Vyatirek, where you stay away from desire, you start avoiding. Luego de comprometer a los sentidos, vamos a este segundo estado. Could you repeat the name of the second stage? Vyatireka. Vyatireka, donde vamos reduciendo el deseo, nos vamos retirando del deseo. So in the first, you disengage the senses. In the Primero, second, stay away from desire. Primero desconectamos a los sentidos y en el segundo estadio nos mantenemos alejados del deseo. So with the combination of the first two, you reach a state where the disturbance has been brought down to a very, very low level. Con la combinación de los primeros dos alcanzamos un estado donde las perturbaciones bajan a un nivel muy, muy bajo. However, the small imprint, a very little imprint, still remains in the mind. Pero todavía permanece una pequeña impronta, una pequeña huella en la mente. So you have reached that stage and it is called ekendriya. Llegamos a ese estado que se llama ekendriya. So in the ekendriya state, because of controlling the senses, staying away from desire, most of it has been removed. The distractions have been removed. La mayoría de las distracciones se han quitado al controlar los sentidos y mantenernos alejados del deseo. Pero it still remains in a very minute form in the mind. Pero permanece de forma muy, muy pequeña en la mente. It is in the mind. That is ekendriya state. Ese es el estado de ekendriya. And when you overcome this, it becomes Vashikara. Y cuando nos sobreponemos a esto, se convierte en Vashikara. So in Vashikara, there is no craving.
En Vallicara no hay anhelos. So, for example, when people smoke, Por ejemplo, cuando supposing las you are personas smoking fuman. 20 cigarettes in a day, just Supongan an que example. están Or fumando, if you're drinking 5 or 6 cups of coffee in a day, por ejemplo, si fuman 20 cigarrillos en un día o están tomando 5 o 6 tazas de café now if por I say día. stop it, the desire is still there. Right. Si yo les digo, bueno, ahora detente, el deseo aún va a estar ahí. You can maybe avoid for 1 day, 2 days, Tal vez podrán And then- evitarlo 1 o 2 días and then the pressure builds up y luego empieza a acumularse esa presión and you explode y uno explota, because the desire is still there with you. porque el deseo aún está ahí. So you have to start reducing it. Así que hay que empezar a reducirlo. So for some days, have instead of 6 cups of coffee, come down to 5 cups. Así que algunos días, en vez de 6 tazas de café, uno puede bajar a 5 tazas de I'm café. just giving a crude example. Right. Estoy Okay. dando un ejemplo así muy... Then you say that, okay, I can do with 5 cups. Now let me see if I can stay with 4 cups instead of 5. So you Y luego reduce again. pueden probar, a ver, si puedo tomar 4 tazas en vez de 5 y continúan esa reducción. So it keeps on reducing till you have no desire for it. Y van reduciendo hasta quedarse sin ese deseo. Sí, tiene que even ser gradual, ¿no? It has to be gradual, ¿no? Gradual. You can't suddenly stop it. Debe ser gradual, uno no puede detenerlo así repentinamente. So then you reach a time when you realize even if it is in front of you, there is no craving. Luego llegarán a ese momento en que incluso si ese objeto está frente a ustedes, no habrá deseo por ese objeto. Because that is that Vashikara state. Y ese Where es el there is no estado de craving. Vallicara, There is no craving. donde ya no hay anhelo, no hay deseo. Right. So therefore, this combination of Abhyasa and Vairagya. So probably Maharishi Patanjali understood or probably was trying to convey that if your Abhyasa is very strong, foundation is strong, you will directly reach Vashikara state. Por lo tanto, creo que lo que Maharishi Patanjali estaba tratando de transmitir es que si la base, si los cimientos están muy firmes, si Abhyasa estaba firme, alcanzarán directamente este estado de Vashikara. So maybe it is a way of doing self-assessment. Tal vez es un modo de hacer autoevaluación. So you can test your Abhyasa by understanding what is Vashikara Vairagya. Uno puede poner a prueba su Abhyasa comprendiendo lo que es Vashikara Vairagya. Okay? Ya. Entonces, por eso están totalmente unidos. Por eso, that's why they're two sides of the same coin, ¿no? Yes, because they have to go together. Sí, porque deben ir juntos. You cannot separate them. No pueden separarse. Ya So Oaxaca. one will lead to the other. Uno va a conducir al otro. Ya. So Ahí, that is why the aspect of Abhyasa Vairagya, though it is mentioned as two separate terms, they go together. Por eso el aspecto de Abhyasa y Vairagya, aunque se mencionan como dos términos por separado, van juntos. ya. Okay. Y ahora sí quiero preguntarte. Now I do want to ask you about these pandemic times, because we just have like 15 minutes left or 10. Oh, sorry, I didn't. No worries, no. But I want to ask you because te quiero preguntar esta pregunta ya con respecto a estos tiempos de pandemia, because there's like
it's very confusing because detachment, esta parte de vairagya está un poco confusa porque a veces hemos dejado muchas cosas se han quitado en este nuevo momento de nuestra vida y a veces se siente una gran pérdida, pero también hay una parte que siente felicidad. Let me translate that in English. Yes. So sometimes this vairagya is a little confusing in these pandemic times because sometimes we are very anxious about letting go and losing everything and losing our studios and losing the jobs and losing things. But at the other hand, sometimes there is a little joy somewhere inside that letting go. Mm-hmm. So can you talk a little bit about this in the pandemic times? Yeah. We are all facing the same thing. It is no Todos- different. It is no different here in India than it is there in Mexico. We are all facing the same problems. Okay. Estamos todos Now, enfrentándonos a los mismos problemas. Es lo mismo aquí en India y allí en México. now this is not in our control. Esto no está en nuestro control. What is under your control is your chitta, your mind, your intelligence is under your control. ¿Qué es lo que podemos controlar? Nuestra mente, nuestro chitta, nuestra inteligencia. Eso está bajo nuestro control. Therefore, take care of that. Así que hay que atender a eso, hay que cuidar eso. Take care of that. Take care of your health. When your health que- improves, the mind also becomes quiet. So I said at the beginning, any effort made to quieten the mind is abhyasa. Cuidar nuestra salud, eso ayuda a aquietar, a silenciar la mente. Por eso dije al principio, cualquier esfuerzo por aquietar la mente, eso es abhyasa. So this is where the asana comes in. Ahí es cuando entra el lugar del asana. So therefore, practice those asana that will bring you to a quiet state. Por eso hay que practicar esos asanas que nos van a conducir a ese estado de quietud, de tranquilidad. Because the asana helps to balance the endocrinal glands. El asana ayuda a equilibrar las glándulas endócrinas. They have a effect on the mind. Y eso tiene un efecto en la mente. So when they are over secreting, under secreting, it affects the mind. Cuando están segregando por de más o de menos, eso va a afectar en la mente. So practice the asana that brings a stability over there into your internal organs so that the endocrinal system, the circulatory system, respiratory system, digestive system are all brought to a state of balance. Right. Hay que practicar esas asanas que llevan ese equilibrio, esa estabilidad a los órganos internos para equilibrar el sistema endocrino, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema digestivo. That will keep you calm. Eso los va a mantener calmos. Can you tell us like which, I don't know, maybe three? Oh, Three No, I will tell you. tres All, diferentes que nos puedas recomendar. all inverted postures will give you, and especially work on supported asana. You can do rope supported Shirsasana if you want, or independent Shirsasana. You can do chair supported Sarvangasana for a long time. Bolster supported Setu Bandha Sarvangasana. So at least chair supported Setu Bandha Sarvangasana is by far the best because it keeps the chest open. It keeps you emotionally strong. The head is kept lower than the heart. So those poses where the head is kept lower than the heart brings about emotional stability.
Él habló de todas las posturas, voy a ir de adelante para atrás, todas las posturas donde la cabeza se mantiene por debajo del corazón, nos mantienen la estabilidad emocional. Dijo que Setubandha Sarvangasana es por lejos la mejor, porque el pecho permanece abierto, pero también recomendó todas las posturas invertidas, todas las posturas con soporte. Se puede hacer Salamva-Shirshasana con las cuerdas, se puede hacer Sarvangasana con la silla, y Setubandha Sarvangasana con el soporte del bolster también. You can do head supported Uttanasana, head supported Adho Mukha Svanasana, head supported Prasarita Padottanasana. Se puede hacer alternative poses for Shirsasana. Se puede hacer Uttanasana con soporte para la cabeza, Prasarita Padottanasana con soporte para la cabeza, Adho Mukha Svanasana con soporte para la cabeza. Se pueden hacer distintas variantes de Shirshasana con soporte. And I saw in Barbara's house or Carvayo's house, she has ropes in the back. Ajá. Yeah? Bárbara, So ¿quién? you ¿No? use the ropes, Yeah. the ropes, do rope supported Adho Mukha Svanasana, rope supported Uttanasana, rope supported Shirsasana. Do rope works to open the chest. Se puede hacer Adho Mukha Svanasana con las cuerdas, Uttanasana con las cuerdas, Shirshasana con las cuerdas. Ahí vimos en la pantalla recién en donde estaba Adriana. Se puede hacer trabajo con las cuerdas para abrir bien el pecho. Then you can do chair supported Viparita Dandasana. Se puede hacer Viparita Dandasana con el soporte de la silla. So there also the chest is kept open. Ahí Emotional también center is stimulated. Ahí también el pecho está abierto y se estimula el centro emocional. And if you feel like using the legs, then do Supta Padangusthasana with the help of a strap. Y si uno tiene ganas de utilizar las piernas, se puede hacer Supta Padangusthasana con ayuda de un cinturón. Or if you feel that I can do little more, then do supported Uttita Hasta Padangusthasana. Si uno siente que uno puede hacer un poco más, se Put the puede leg on hacer the de windowsill. pie. Uttita Hasta Leg on the Padangusthasana. Se puede colocar el pie en el marco de la ventana, el pie sobre la silla. Because you can't be doing vigorous asana during these times. Porque uno no debería estar haciendo asanas vigorosas en estos tiempos. Because the disease affects the lungs. Porque esta enfermedad afecta los pulmones. Now, if you try to work very hard and go to exhaustion, you may weaken your own immune system. Si uno trabaja muy duro y va hacia el agotamiento, uno puede debilitar su propio sistema inmunológico. So therefore, the supported chest opening poses, inversions, help to build up the immunity. Right. Y estas posturas con soporte, con el pecho, con soporte y manteniendo el pecho abierto, ayudan a aumentar nuestra inmunidad. So build up the immunity when you are not sick. Hay que fortalecer la inmunidad cuando no estamos enfermos. So that in God forbid, if the disease affects you, you will recover faster. Para que, Dios no quiera, si nos enfermamos, nos podamos recuperar más rápido. So build up now. Don't wait for the disease to come and then try to work. It can't happen like that. Hay que cultivar la inmunidad ahora, no hay que esperar a que llegue la enfermedad y luego tratar de lograrlo. Eso hay que hacerlo ahora. Yeah, very So, and the pranayama I suggest, I recommend Y yo, is normal inhalation, Ujjayi exhalation. el pranayama que yo recomiendo es inhalación normal y exhalación en Ujjayi. Ujjayi, okay. Then Ujjayi exhalations, Viloma exhalation. Normal inhalation, exhale, wait, exhale, wait, exhale, wait. Y luego inhalaciones normales y exhalaciones en Viloma. Inhalación normal, exhalación pausa, exhalación pausa, exhalación pausa. So these will help to empty out the congestion from the lungs with the long exhalation. Esto ayudará a vaciar la congestión en los pulmones con las exhalaciones más prolongadas. After that, maybe after 2 days, 3 days, 4 days later, Luego, unos 3, 4 días después, you can do slow inhalation
normal exhalation. Pueden hacer inhalación lenta, exhalación normal, So that you are gradually building up the inhalation capacity also. para gradualmente ir aumentando la capacidad inhalatoria. Yeah, so you can do Ujjayi inhalation or Viloma inhalation. Ahí Oh. podrán hacer inhalación en Ujjayi o en Viloma. Or Pratiloma pranayama, inhalation with partially blocked or partially opened nostrils. O pratiloma pranayama con los orificios nasales parcialmente abiertos o parcialmente cerrados. At a later stage, don't do it right at the beginning. First, Eso es, cleanse the lungs. eso es más adelante. Eso viene más adelante. Primero hay que limpiar los pulmones. So you can do mostly the bolster supported pranayama, lying on the floor with a bolster behind the chest. Más que nada, hagan pranayama con el soporte del bolster detrás del pecho, el pecho con el soporte del bolster. Except for pratiloma where you have to sit. Excepto en pratiloma donde deben estar sentados. Also, the inverted asana will help to clear the upper lungs. También las posturas invertidas van a ayudar All the inverted poses. So a that also liberar helps los pulmones superiores. Eso también va a colaborar con la respiración. So that will also help, yeah, that way. So you have to build up this way. Don't suddenly try to do too many things. Yeah. Hay que ir como construyendo de esta manera. No traten de hacer muchas cosas de inmediato, de una sola vez. So even when you are teaching online classes, focus on opening the chest. Incluso cuando estamos enseñando online, hay que focalizarse en abrir el pecho. And don't make the students tired in the class. Y no hay que fatigar a los alumnos. Because if the immunity drops, they become vulnerable. Porque si cae la inmunidad, se van a volver más vulnerables. So we have to take care of not only ourselves, but also our friends. Debemos cuidar nosotros, no solo de nosotros mismos, sino de nuestros amigos. Yes. Yeah, that is true. So, thank you, Yaguajar. Thank you. So it's almost time for the interview to finish, but ya tenemos, bueno, ya se acabó la entrevista, pero I want to tell you that everybody here in Mexico loves you. We're so glad to see you without the beard. You look great. The Mexican community loves you, and I think all over the world we love you. Todos te amamos. I love my Mexican friends. I really do. I feel at home when I'm in Mexico. Yeah. Me siento como en casa cuando estoy en México. Realmente amo a mis amigos mexicanos. Yes, I miss all of you. Y los extraño a todos. And esperamos verte pronto. We hope to see you very soon, and maybe we could have a second chapter of this talk, if you will. Certainly.